música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música es un pueblo sin alma. MW Radio, la señal en movimiento, en movimiento. MW Radio, la señal en movimiento. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, como siempre, pues un verdadero gusto poder saludarlos a través de este medio. Estamos pues iniciando ya una semana más del mes de octubre, lunes 15, en donde como cada semana al inicio recibo con mucho gusto a mi amigo y compañero José Manuel Miranda, editor del portal Fuego y Nieve, quien como cada lunes pues está en la mesa de análisis político aquí en MW Radio TV. Bienvenido, José Manuel. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, es un placer estar aquí en esta emisión y con tan grata audiencia, muy amable. Pues invitándolos a que nos hagan favor de acompañar aquí en este espacio porque queremos compartir con ustedes algunos temas que nos parece pues importante tal vez de alguna forma desmenuzar para efecto de poder conocer pues algunos detalles que tal vez uno en los noticieros a nivel nacional y de forma en la forma en la que se maneja esta información a nivel internacional pues es importante también que lo podamos platicar en esta mesa porque son temas que nos ocupan, que nos preocupan y que además nos interesan como mexicanos. Antes de entrar a este programa del día lunes 15 de octubre, quiero mandar una felicitación muy especial para el doctor, para el médico veterinario Eduardo García. Lalo, te mando un abrazo y una felicitación de parte de todo el equipo que hace posible esta producción de Destacando lo Nuestro. El sábado estuvimos pues compartiendo con tu hermosa familia y la verdad es que siempre pues es un gusto estar en agradable compañía y por supuesto disfrutar esos momentos en donde estás recibiendo un año más de vida. De verdad que sea un año lleno de bendiciones para ti, siempre con tu familia tan linda pues a tu alrededor. Así es que un poquito retrasado, pero muchas pues, felicidades. Muchas felicidades. Lalo. Y pues ya iniciando con estos temas, en este día vamos a compartir con usted la información que evidentemente pues vemos todos los días prácticamente en primeras planas, José Manuel, en lo que tiene que ver con la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Un tema que ha sido y seguirá siendo pues muy traído a las mesas porque pues es un proyecto que se inició durante el mandato de Enrique Peña Nieto, un proyecto que sabíamos que era transeccional porque inclusive estaba contemplado prácticamente para el 2000... ¿qué? La conclusión. Originalmente 2020. 2020, la conclusión de este aeropuerto. Pero bueno, como usted sabe, con el cambio de gobierno, hoy con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien en un momento en campaña dijo que se iba a cancelar este proyecto por la inversión que suponía millonaria y sobre todo por la forma en la que se habían llevado a cabo pues las licitaciones para las empresas que iban a formar parte de esto. Sin duda él gana la presidencia de la República contundentemente con el respaldo de todo el pueblo de México y hoy pues el tema que nos ocupa es justamente qué pasa con esta construcción. Hoy después de tantos estudios, apenas la semana pasada el próximo secretario de Comunicaciones estuvo justamente pues en una gira de trabajo, ¿no? Por estos lugares en donde pues quiso recorrer estas zonas que pueden ser afectadas por la construcción y que estuvimos viendo ahí pues algunas personas que no sabían ni con quién estaban hablando, le dijeron que se retirara del terreno. Y muchos dijeron que él no podía pedir documentos, pero creo que él fue muy claro, dijo, preparen sus documentos porque el 1 o el 2 vamos a pedirles los documentos. Nunca les dijo, en este momento entréguenme los documentos, ¿no? Pero bueno, el tema es que, José Manuel, ¿hacia dónde va esta construcción? Hoy creo que vemos más después de pues muchas opiniones, parece que sí, se construye el aeropuerto, también se somete a consulta, pero ¿qué pasa? ¿Cómo se da este trabajo, este proyecto? Este proceso, porque hay que recordar y conviene aquí hacer un balance muy somero acerca de cómo es que se originó este problema.
este problema de oposición al aeropuerto. El nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Naim, como originalmente, ahora ya le quitaron la C y es Naim, nada más. Yo creo para poderse referir mejor, el nuevo aeropuerto internacional de México. Este asunto empezó en la época justamente de Arturo Montiel, te recordarás, justamente cuando empezaron a quererle pagar a los ejidatarios y los no ejidatarios, propietarios de terrenos alrededor de esta parte, a 7 pesos el metro cuadrado de tierra. Esto originó un movimiento llamado los Macheteros de Atenco, en defensa de la tierra. Ya después fue una organización de los pueblos en defensa de la tierra, que comanda a la fecha Ignacio del Valle, junto con su hija América del Valle y compañía. Digo compañía porque los demás prácticamente nunca aparecen como dirigentes, sino quien aparece es Ignacio del Valle. Alguien que no es ejidatario, alguien que no tiene tierra, alguien que no, bueno, ni campesino es, pues, más bien. Tierra sí tiene, pero campesino no es. Y que, bueno, pues ha vivido de la grilla desde ese entonces. Entonces, esta cuestión generó muchísimo descontento. Cuando Peña es gobernador, hay que recordar justamente, no recuerdo si fue en el 2013, cuando, bueno, secuestran a 4 funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, que trataban de negociar justamente con esta gente de Atenco, San Salvador Atenco, que está en las inmediaciones de Texcoco, en las inmediaciones de lo que es el nuevo aeropuerto internacional de México. Salud. Gracias. Y cosas que pasan. Y resulta que decían que eran 5 funcionarios, no, el quinto era yo, pero yo no era funcionario. Sí, te tocó, yo por andar de ¿Tú metiche ahí, fui a ver un cuate y resulta que cuando llegué, pues veo todo el movimiento y pues como todo reportero ahí voy de curioso a ver qué sucede. Me meto a una sala donde está toda la gente intimidando a esos 4 funcionarios, eran los de Atenco, intimidando a 4 funcionarios y pues pues digo, aquí no está el que busco, ya me voy saliendo y me retienen. Por eso decían que eran 5, pero no, nada, eran 4. Eras el quinto. Yo era el quinto. Pero el quinto poder, ¿no? Dicen. El desaparecido. Y no me cansaré de decirlo porque eso fue una experiencia muy amarga justamente con la gente de Atenco, San Salvador Atenco. Estos cuates muy gandallas, verdaderamente gente que no tiene escrúpulos. 2 maestras que los incendiaban a los hombres de una manera brutal, con unos gritos inmensos, y todos son enemigos para ellos, ¿no? O sea, digo, es terrible. Pero es un cuento aparte. La situación está en que cuando eso sucede, hay que recordar que en Atenco la policía estatal invade, pues, precisamente después de ese secuestro que se los llevaron a San Salvador Atenco caminando. Al otro día invaden la policía estatal y los agarra a toletazos con gas lacrimógeno. A muchas mujeres se acusa que las violaron, ultrajaron a la población, la policía estatal de una manera flagrante cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, y esto era para someter justamente a esta organización de los macheteros de los pueblos, de la Organización de Pueblos en Defensa de la Tierra, a manera de que este proyecto del aeropuerto se llevara a cabo. O sea, los enemigos no son gratuitos. El actuar justamente del hoy todavía presidente de México, Enrique Peña Nieto, fue lo que colmó el plato a muchísima gente. Que con el tiempo ese movimiento se ha pervertido es otra cosa, pero que originalmente sí, ellos salían a defender ese ultraje que había sufrido San Salvador Atenco a manos de la policía estatal, que lo cual está perfectamente documentado. Se llevó a proceso, hay muchos elementos que pagaron el plato, pero no lo pagó quien fue los mando, que fue Enrique Peña Nieto. A la sazón se hace presidente, se empieza a construir mediante el mandato ya como presidente el nuevo aeropuerto internacional de México en terrenos que están muy cercanos a Laguna Borcarrillo y que pues allí pues prácticamente era un peladero, ahí no había nada. Esa tierra no es tierra productiva, esa tierra está totalmente salinizada. Tiene un pH cáustico totalmente cercano a los 9, 10 en los valores de pH, de potencial de hidrogenación se llama, lo cual hace que ahí no crezca nada, más que una sola especie que se llama el pino salado. Esas son las características del terreno, pero también hay que ver que esta parte del lago Nabor Carrillo se hizo en su tiempo porque es una zona de regulación de lo que son aguas justamente de lo que es el Valle de México. Si ese lago no existiera, hubiera inundaciones en la Ciudad de México.
Ahora, se hablaba de que el lago Nabor Carrillo iba a desaparecer porque tenían que desecar, porque de otro modo el nuevo aeropuerto internacional de México se hundiría. De hecho, una de los costos mayores que hubo fue precisamente la construcción de su basamento, para lo cual tuvieron que echar mano de tesontle de diferentes tamaños. Y le digo porque yo vi los tamaños y cómo se mide esas cuestiones, digo porque estábamos justamente en una mina donde se extraía ese tipo de material. Y bueno, pues fue lo que más costó, lo que es poner la base. Y aún así, hoy día todavía está medio hundido. Entonces, cuesta mucho trabajo hacer una obra en un lugar en donde definitivamente pues tienes problemas de hundimientos, Claro. ¿no? Entonces, ese es por el lado, digamos, técnico, los peros que pudiera tener. Y ¿Qué? siempre ha sido la bandera, ¿no? Es decir, que no es un suelo propio para una obra de esa naturaleza porque... Por el pues, es impacto de los una- aviones cuando Claro. aterrizan, pues evidentemente, Es fangoso, imagínese ¿no? O sea, las toneladas que vienen, lo multiplica usted por la velocidad y el impacto es Claro, tremendo. claro. Entonces eso puede hablar que se puede hasta romper el pavimento. Como quiera que sea, esta cuestión es muy importante señalar que tiene peros sociales, tiene peros técnicos, tiene peros ambientales que son los más importantes, porque estamos hablando de que está afectando en todo un ecosistema que ahí estaba. Que sí, la tierra no sirve para sembrar, es cierto, pero que de alguna manera hay muchísimas especies que se ven afectadas. Aunque dicen ahora los propulsores de esta idea del nuevo Aeropuerto Internacional de México, que todas y cada una de las especies que arrancaron de allí fueron trasladadas a otra parte, en condiciones perfectamente bien delimitadas, que se los cree su abuela, porque eso no es cierto. Allí llegaron y devastaron, llegaron y tumbaron todo, llegaron y hicieron un desastre ecológico. Digo, hay que ver las empresas que participaron en eso. Y de hecho, hasta las empresas, después de están marcando en corte, vamos a decir, las empresas que participan y la manera en cómo se fueron involucrando, porque no son las mismas. Hoy día, al que no dejaban entrar, que era el Grupo Carso, es quien predomina. Ahora como de los mayores inversionistas, pero al principio no lo dejaban entrar. Entonces, tiene su historia esta cuestión, que yo creo que es importante dar el contexto para, por eso hoy día, poder hablar acerca de lo que es el nuevo aeropuerto internacional de México y cómo es que puede ser posible su desarrollo, que yo lo veo que va a ser allí el aeropuerto. A mí nadie me quita esa idea. Pero, ¿por qué estas dudas y por qué? Tanto revuelo por la consulta, que esto, que el otro, pese a los inconvenientes que ya hemos mencionado y que vamos a seguir mencionando en el programa. Pues regresamos a Destacando lo Nuestro después de este primer corte de estación. Ser un profesionista exitoso es posible, estudiando la preparatoria abierta en el Colegio Holandés, que te ofrece el mejor plan de estudios con horarios flexibles, colegiaturas accesibles, material de estudio certificado de la SEP con validez nacional y además te da la posibilidad de que seas tú quien decida el tiempo para concluir tus estudios. Esta es una excelente opción educativa, porque además de estudiar la preparatoria abierta, el Colegio Holandés tiene para ti las especialidades en mecánica automotriz, mecánica de motos, gastronomía y cursos de diseño floral, los cuales puedes estudiar bajo el esquema de clases 80% prácticas y solo 20% en teoría, en un excelente ambiente escolar. Nuestro plan de estudios te ofrece una formación integral que te permitirá incorporarte a un campo laboral asegurado, garantizando tu futuro como un profesionista exitoso. Acércate y conoce nuestras amplias instalaciones ubicadas en Avenida Cuauhtémoc número 56 en el centro de Ixtapaluca. Inscripciones abiertas. Colegio Holandés, Campus Ixtapaluca, formando profesionistas exitosos. ¿Eres carpintero de profesión?
En Maderas Peganti tenemos la solución. Contamos con un extenso surtido en maderas de calidad. Recuerda, somos fabricantes en diseños exclusivos en muebles de oficina y para tu hogar. Estamos ubicados en Boulevard Cuauhtémoc, esquina Las Glorias, manzana 49, lote 13, Colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Chalco, Estado de México. Teléfono 5546 70 25 28. Precios especiales a muebleros y carpinteros. Maderas Peganti, una solución para ti. Y efectivamente, pues esto, como ya vienes haciendo esta remembranza de cómo inicia este proceso, como tú bien llamaste, la construcción del aeropuerto, es una obra que sin duda es fundamental para los mexicanos, para el desarrollo, ¿no?, de la economía mexicana, porque efectivamente pues no todos los mexicanos tenemos la posibilidad de estar viajando, de estar utilizando un avión. Sin embargo, todo el comercio nacional e internacional se da a través pues de un aeropuerto internacional, ¿no? Con sede pues en México, en la República Mexicana. Entonces, es una obra necesaria, sí, para el crecimiento de nuestro país, pero ha sido pues como muy criticada en muchos aspectos. Primero por la cuestión de la tierra, que no tiene las condiciones físicas las más óptimas para poder desarrollar una obra de esta naturaleza. Después el asunto de que el presidente electo había referido que pues ese aeropuerto no se iba a construir. Después ya no es lo mismo sentarse y darse cuenta lo avanzado, por ejemplo, de la obra, la inversión que ya existe. ¿Qué pasaría si dicen ese aeropuerto no se construye? Yo creo que no sería justo la inversión que ya está hecha en este espacio. Y mucho critican ahora, por ejemplo, dicen, bueno, ¿por qué van a someter a consulta este asunto del aeropuerto cuando nosotros, como ciudadanos comunes y corrientes, qué conocimientos técnicos podemos tener para emitir una opinión pues de manera cuerda, de manera inteligente, si desconocemos toda la cuestión técnica de decir como mexicano común sí al aeropuerto o no al aeropuerto? Va a haber una consulta que va a costar $1.5 millón de pesos. Así es, esta consulta. Y por ahí dicen que por qué someter a consulta esta obra y por qué, por ejemplo, la construcción del Tren Maya, que es otra obra fundamental para el gobierno que viene de Andrés Manuel López Obrador, porque esa obra nada más es porque lo determina el presidente, ¿no? O sea, hay muchas cosas dentro de esto, sin duda, muchos intereses económicos, muchos intereses políticos, compromisos creados, y que finalmente pues tendremos que ver también qué pasa, si se puede cambiar este asunto, si se puede cambiar la dirección con una consulta que el pueblo dijera no. O sea, ¿realmente tú crees que eso podría pasar? Mira, aquí la condición que nosotros podemos hablar es sobre no es solamente una apreciación personal. Hay muchísimos elementos que hay que recordar y que también se deben de decir. ¿Por qué? Pues porque hay datos muy precisos acerca de todo lo que acabas de hablar, sobre todo la inversión y quién está involucrado en este proceso. ¿Qué tipo de empresas? No son nada más empresas nacionales, hay empresas internacionales. Nada más para que tenga usted un dato, ya los antecedentes, digamos, históricos los vamos a detener un poquito más adelante, pero para que usted tenga este dato, porque este no tiene principio, eso lo puedes agarrar por la cabeza, por los pies, por la mano, y es lo mismo, o sea, es un problema. Hay invertidos $6,000 millones
que se colocaron en bonos por parte del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, que es la empresa encargada de construir el nuevo aeropuerto. ¿Qué es esto? Esto se hizo mediante lo que es la implementación de la FIBRAE. ¿Qué caramba es la FIBRAE? Es un instrumento de financiamiento que se entró en vigencia el 20 de octubre del 2015, mediante el cual pues es una alternativa al endeudamiento de los gobiernos. Es decir, tú colocas bonos como los 10,000 millones de dólares que se colocaron hace como 2 meses, es exactamente lo mismo, para que tú puedas traer inversión directa. Pero esta inversión directa está respaldada con activos nacionales. Es decir, antes lo que hacían los países, específicamente México, es como las MLB de los Estados Unidos, las empresas de participación limitada. En este caso, la FIBRAE, antes se hacían los endeudamientos, se pedía al Fondo Monetario Internacional el dinero, o al Banco Mundial, y bueno, pues tenía una calificación, si te presto tanto. Y después decía México, y le pasó muchas veces desde la época de la Madrid, es que vamos a declarar una moratoria de pagos porque no tenemos para pagar. Y los intereses se acumulaban y se acumulaban y se acumulaban, y se siguen acumulando. El detalle está en que precisamente para salvar este tipo de cuestiones, ahora tú no tienes que necesidad de pedir prestado. Lo que haces es colocar bonos, y hay empresas internacionales o transnacionales que compran esos bonos, pero están respaldados con activos nacionales, es decir, con propiedades de la nación. Pero ya no tienes que endeudarte de esa manera, simplemente estás comprometido de que, bueno, vamos a ocupar el dinero para obra, pero si no te cumplo, pues eres dueño de parte de México. Eso es más grave todavía. Claro. Entonces, también los bonos educativos iban por ahí en el asunto de la reforma educativa. Pero hablando específicamente de generación de infraestructura y de energía, específicamente le hace Pemex, Comisión Federal de Electricidad, y en este caso la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, se echó mano de lo que es la alternativa FIBRAE. Por eso hay colocados 6,000 millones de dólares mediante este instrumento en la obra del Aeropuerto Internacional que se está haciendo. ¿Tú crees que las empresas transnacionales, que están incluso vinculadas mediante acuerdos comerciales y tratados internacionales, acuerdo transpacífico, por ejemplo, en donde se puede penalizar a todos aquellos países que falten a su palabra o que simple y sencillamente se desdigan de los tratos que ya se hicieron con algunas empresas de otros países? Es decir, como están vinculadas las empresas que participan ahí también, si llegara a suspenderse la obra del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, resulta que habrá penalizaciones por parte de estos tratados internacionales o acuerdos comerciales, a modo que se tendrían que pagar o indemnizar a las empresas. Tendrías que pagar indemnizaciones y todavía tendrías que invertir. Es decir, sería un doble desembolso de dinero. Por eso, financieramente, es casi imposible que el aeropuerto o el nuevo Aeropuerto Internacional de México se suspenda. Claro. O sea, financieramente no es viable. Esto es un atole con el dedo a la dichosa consulta. Esto no va a suceder mediante lo que usted llegue a votar el 25 de octubre. Eso es falso, eso es mentira total. La decisión ya está tomada. Solamente que hace 2 meses que nos dijeron, o estábamos a la expectativa de a ver qué decía Andrés Manuel López Obrador de que iba a pasar con el aeropuerto, o la construcción del aeropuerto, pues él se quitó la bolita y se la echó a la ciudadanía. Yo escuchaba en la mañana una periodista, que bueno, ¿para qué digo su nombre?, que bueno, pues se ve que le defiende todo absolutamente. Dice, no, lo que intentaron es democratizar la decisión. No, nosotros los mexicanos elegimos un presidente para que tomara decisiones y terminara cargando con los costos políticos, cosa que no está haciendo el presidente electo. Pero ¿estás de acuerdo que también una de las banderas de Andrés Manuel López Obrador para llegar al poder fue efectivamente todo consultárselo a la ciudadanía, ¿no? No, pero a la bandera principal que llevó a cabo fue combate a la corrupción y la impunidad, como los más fuertes, y tercera, y una cantaleta total. No a la construcción del aeropuerto en Texcoco, tal cual. Y ahora resulta que, aunque no ha tomado todavía posesión del cargo, bueno, pues se metió en un embrollo él solito. A él nadie lo metió, él se metió solo.
de que si lo construimos, si no lo construimos, híjole, que mejor el de Santa Lucía, que también vamos a hablar ahorita de un dictamen que ya se habían basado en él y resulta que les dijeron, no es cierto, nosotros no dijimos eso, ¿no? Digo, para variar. Entonces, ahora con esta consulta están endilgando a la ciudadanía en general la responsabilidad política de construir o no el aeropuerto allá en Texcoco, o en Santa Lucía, o en Toluca, o ampliar de la Ciudad de México. Ahora resulta que son varias las opciones. Dices, caramba. ¿Y por qué decimos esto? Ahora en su visita aquí a Toluca habló de invertir en el aeropuerto de Toluca para prácticamente echarlo a andar, ¿no? Cosa que no se había dicho nada de asirse esa de él, cuestión. No. Se había simplemente manejado las dos pistas en la base aérea de Santa Lucía y para hacerlas cofuncionales con el aeropuerto Benito Juárez actualmente. Pero resulta que hoy en la mañana, a las 11 de la mañana, se dio a conocer la dichosa pregunta que nada sabía. Bueno, yo creo que ni la de los novios espera tanto. Y dice la pregunta: dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción piensa usted que sea mejor para el país? La primera: reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía. Es decir, hicieron un paquete allí y metieron todo así como en un jarrito, ¿no? Estamos hablando de lo que es el aeropuerto Benito Juárez, el aeropuerto de Toluca y las dos pistas de Santa Lucía, lo cual viene siendo un poquito como más atractivo para todo. Y la otra es continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el aeropuerto actual del Internacional de la Ciudad de México. Digo, independientemente de lo que sea el resultado de la encuesta, yo estoy muy empeñado en pensar, porque así me lo dicen las circunstancias, las declaraciones que se contradicen a cada momento, que la decisión está tomada, que esta no es una condición en donde podamos nosotros decir que los ciudadanos vamos a decidir. Simple y sencillamente lo que están haciendo es legitimar una decisión que ya tuvieron. ¿Y cómo? Con una encuesta que va a costar 1.5 millones de pesos. Digo, qué necesidad, para empezar, ¿no? Qué necesidad de gastarse tanto dinero en eso. Pero aquí aparte cínicamente Jesús Ramírez Cuevas dice hoy en la mañana: no, es que ese dinero no va a ser no va a ser, sino va a venir de los diputados y de los senadores y de Morena. A ver, ¿quién le paga a Morena? ¿No? Digo, a los legisladores, ¿no? Ellos no tenían dinero, ellos no, muchos son pobres y muchos no tienen lana. Entonces, pero ahora son diputados y ganan 74,000, más no sé qué, y ya le dimos aquí a conocer cuánto se van a llevar de lana, nada más por 4 meses, ¿no? De aguinaldo y todo ese rollo en diciembre. Que lo van a aportar ellos. Es dinero de los mexicanos, es un dinero del erario público que se le paga a estos legisladores y que finalmente ellos de ahí van a agarrar para la consulta. Es decir, no nos vengan con que no nos va a costar a los mexicanos. Claro que nos cuesta, y nos cuesta por esa vía, por el dinero que nosotros los mexicanos, con los impuestos que pagamos, que van a dar al presupuesto federal, de ahí les pagan a los legisladores de Morena, y los legisladores de Morena van bueno, son bien buena gente, ¿no? Van a aportar una lana para Pero suena bien entonces que esta consulta, que costará más o menos, aproximadamente 1,5 millones de pesos, van a ser aportados de manera pública y transparente por los legisladores federales. Pero es dinero de los mexicanos, nada más que no nos vean la cara, porque así va a ser. Es dinero de los mexicanos. Y entonces esta consulta la vamos a estar viendo en más de 500 municipios del país. Se van a instalar mesas de votación. Esto lo dio a conocer precisamente Jesús Ramírez Cuevas, ¿no? El vocero de Andrés Manuel actualmente. Incluyendo las 32 capitales y las capitales de 32 estados del país. También se van a sumar más de 1,000 mesas en las plazas públicas. 1,073 exactamente. 1,073 de mayor afluencia del país, dándole la posibilidad de opinar al menos al 82% de los electores del país. Pues también es importante ver qué tanta inquietud causa en la ciudadanía el hecho de participar, porque finalmente es un ejercicio
al que como sociedad mexicana no estamos acostumbrados, porque nunca el gobierno nos ha pedido opinión de nada. Entonces, eso es bueno. Es un buen ejercicio para que nosotros nos involucremos, ¿no? Como ciudadanos. Es bueno, pensando que lo que salga de esa encuesta se respete. Yo estoy viendo que de antemano es una encuesta en la que la decisión ya está tomada y simplemente es para legitimar la decisión que ya está tomada. Es decir, es inútil que hagan la encuesta, desde mi muy particular punto de vista. Y no es porque dicen, no, es que eso era con el PRI, es que eso no... Con todos los que hacen este tipo de encuestas, básicamente es para legitimar las cosas, de decisiones ya tomadas, y que finalmente, vamos, no desdeño yo esa consulta. El problema es, de acuerdo a la circunstancia política como se vienen dando las cosas, y de acuerdo a la presión política, yo veo que esa decisión ya está tomada. Es simplemente esta consulta para legitimar. Esa es la cuestión. Digo, al tiempo. Y finalmente también hay que observar algo que desarrollemos después del corte. Es justamente que Andrés Manuel López Obrador se ha metido en una serie de problemas por malas informaciones. ¿Sí? El dictamen de la OASI, que es una organización de aeronáutica ligada a la ONU, que en esa basaron el asunto de Santa Lucía, y que resulta que los acaban de desdecir ayer, ¿no? En estos días los desdicieron, que no era cierto lo que ellos habían comentado sobre ese reporte, y algunas otras cuestiones. Y que finalmente, bueno, pues con yo le digo, un cinismo total, dicen, bueno, no importa, pero vamos a hacer eso entonces. O sea, como que no hay costo político. Y entre comillas no lo hay porque todavía no tiene posesión del cargo. Pero tiene un desgaste en su figura impresionante. Eso sí. Es decir, no toda la gente que estaba al principio tan eufórica por su triunfo, hoy lo está. Hay mucha diferencia entre lo que es el clima político del 1 de julio y el clima político de hoy, que es 15 de octubre. O sea, nada que ver. Nada que ver, y bueno, pues es una cosa de desarrollo. Sí, porque también nada que ver el hecho de que tú veas los toros desde la barrera, sí. a que ya entres a No es lo mismo, ¿no?, ser borracho que cantinero, y lo voy a repetir hasta que me muera. ¿Por qué? Porque una cosa es poder llegar y hacer y romper y deshacer y pelear, y el cantinero es el que controla, ¿no? Y ahora que está del otro lado de la barra, pues, a ver cómo te va. Ya no puede es diferente controlar. Vamos a este corte de estación y regresamos a Destacando lo Nuestro. El Colegio Holandés de Gastronomía, en su plantel Ixtapaluca, te ofrece cursar la especialidad en alimentos y bebidas en tan solo 1 año 3 meses. Bajo el mejor plan de estudios, en esta especialidad podrás dominar las técnicas para preparar cocina asiática, cocina latinoamericana, cocina europea, cocina mexicana, panadería y repostería. Mientras que en materias complementarias aprenderás, entre otras, todo sobre coctelería nacional e internacional. Innovando para ti, también te ofrecemos estudiar diseño floral en un curso de tan solo 6 meses. Forma parte de una generación exitosa estudiando la especialidad en alimentos y bebidas en el Colegio Holandés de Gastronomía. Te ofrecemos horarios flexibles y prácticas profesionales en restaurantes y hoteles de 5 estrellas. Visítanos, estamos ubicados en Avenida Cuauhtémoc número 68, Colonia Centro, en Ixtapaluca, o pide informes al teléfono 4435-3323. Inscripciones abiertas. Colegio Holandés de Gastronomía. ¿Eres carpintero de profesión? En Maderas Peganti tenemos la solución. Contamos con un extenso surtido en maderas de calidad. Recuerda, somos fabricantes en diseños exclusivos en muebles de oficina y para tu hogar. Estamos ubicados en Boulevard Cuauhtémoc, esquina Las Glorias, manzana 49, lote 13, Colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Chalco, Estado de México.
Teléfono 5546-702528. Precios especiales a muebleros y carpinteros. Maderas Peganti, una solución para ti. Viaja seguro en los mejores autobuses, con aire acondicionado, pantallas de video y baño para tu comodidad. Estamos muy cerca de ti. Autopista México-Puebla, kilómetro 27+500, en el paraje mejor conocido como La Caseta Vieja, en Valle de Chalco, Estado de México. Teléfono 3091-5262. Autobuses FIPSA. Y pues sí, ya estaremos viendo entonces qué pasa del 25 al 28 de octubre, José Manuel, los Así días es, de la son los días colocación de la consulta. de estas mesas, en donde efectivamente, bueno, pues después de ver lo avanzado que va el asunto de esta construcción y que ya como lo estás refiriendo, que tiene no solamente empresas nacionales, sino empresas internacionales de capital extranjero, pues ya están ahí más que involucradas y además, bueno, pues hubo firma de contratos previos al momento de realizar, no es algo que puedas llegar, que en campaña pues efectivamente sonaba muy bien y sobre todo porque hablaban de esta estratosférica cantidad en donde decías, bueno, es que es una inversión extrema, ¿no? Sin embargo, bueno, pues una obra de esas dimensiones, por supuesto que obedece a un capital también de esa manera. Aquí lo cuestionable era la cuestión de las empresas que estaban participando, ¿no? Mira, el aeropuerto, la construcción del nuevo aeropuerto lleva, dicen, 20% de avance, que era lo más costoso. Y se han invertido, de acuerdo a esa colocación de bonos, si lo tenemos en paridad de peso dólar a 20 pesos, 120 mil millones de pesos. 120 mil. Andrés Manuel López Obrador en días pasados dijo que le habían pedido los constructores del nuevo aeropuerto internacional de México que se requerían de 88 mil millones de pesos. Y él dijo, imposible, no podemos nosotros aflojar esa lana y bueno, pues por lo tanto, pues ni modo, habríamos que ver. Y en una conferencia, bueno, en una pues ya declaración, vamos a decirlo así, le dedicó 12 minutos a defender el asunto Santa Lucía y 40 segundos al de Texcoco, sí. Esa es ya prácticamente una tendencia de comentario que nadie le va a quitar la bota del pescuezo a Andrés Manuel, en ese sentido de que definitivamente le está defendiendo la idea del aeropuerto Santa Lucía porque lo hace Jiménez Espriu, ¿no? O sea, su próximo secretario de Comunicaciones. Y esto lo hacen precisamente porque hay un dictamen de lo que es ahorita le digo el nombre, pero sí es importante señalar el hecho de que, pues vamos, el aeropuerto, como está sustentado hoy día, los digamos, constructores dijeron, nosotros no le pedimos un solo peso, este es un proyecto autofinanciable, este es un proyecto en el que nosotros tenemos recursos para todo el año que viene y será hasta el otro el que en cuando se necesite recursos para poder continuar. De manera que, bueno, entonces lo está desmintiendo, ¿no? Desmiente esta cuestión y diciendo, bueno, ¿cómo es posible en salud? ¿Cómo es posible? Ay, esos bichos andan por todos lados. Esta situación en donde utilizaron para reforzar lo que es la decisión de Santa Lucía, pues es un reporte que supuestamente la Organización de Aviación Civil Internacional, que está ligada a la Organización de Naciones Unidas, les había dado en el 2014. Pero resulta que explicó en una carta recientemente enviada al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, que ese estudio hecho en 2014 continúa vigente, pero no fue realizado para analizar la viabilidad de la base aérea de Santa Lucía,
como una opción alterna al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es decir, ese estudio a nosotros nos están mareando diciendo que la OACI, esta por sus siglas, resulta que es la Organización de Aeronáutica Civil Internacional, estaba avalando al aeropuerto de Santa Lucía para que ahí se construyera en lugar del de Texcoco. Y no solamente eso, sino que dicen que la única opción que cumple con todos los requisitos es el aeropuerto de Texcoco. Claro. Es decir, en el argumento que ellos fundamentan la opción Santa Lucía, resulta que los autores los descalifican con esta carta aclaratoria, nos dicen, no es cierto, nosotros no dijimos eso, y sí dijimos que el aeropuerto de Texcoco era la mejor opción. ¿Cómo le haces? ¿Quién le está mandando información a López Obrador para que diga tanta burrada? O sea, porque evidentemente él no es, porque se le antoje, tiene un equipo detrás que le está proveyendo de lo que es información para que él dé declaraciones, que es muy hábil y de repente se las quita de encima, sí, pero quien le está proveyendo de información está mal. Está mal, porque no está utilizando de manera adecuada, o no la está leyendo bien, o simplemente es una revista, pues. No sabemos quién le esté dando esta información para que se equivoque ya tantas veces, ¿no? Entonces, y vamos, no solamente el asunto de la OACI, el asunto de los 88 mil millones de pesos que dijo que no se necesitaban. Este hombre que dijo que no le habían pedido un solo centavo es el director del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Él se apellida Raúl González Apaulaza. Él es quien funge como director corporativo de infraestructura del nuevo Aeropuerto Internacional de México y aclaró que los 88 mil millones de pesos de recursos fiscales para continuar con la obra en Texcoco nunca fueron solicitados. Entonces, ¿por qué dice que no vamos a meter un solo peso? Los que están construyendo dicen, nosotros no queremos dinero público. Claro. Esto es un proyecto autofinanciable. Ajá. Entonces, ¿dónde está esta cuestión de que, nos están mareando de una manera terrible en esta cuestión, diciéndonos que es mucho dinero del erario público y que mejor hay que construir hospitales, escuelas? No, hay que construirlas, claro. Pero no estamos hablando de que ese dinero dedicado a esas escuelas se le está orientando al nuevo aeropuerto, no es cierto. Entonces, independientemente de los daños ambientales, de los daños financieros, de los daños de todo tipo, sociales, etcétera, este problema que tiene toda una raíz que ya más o menos esbozamos, ¿sí? Y que sigue dando muchísimo de qué hablar, se volvió un engrudo verdaderamente difícil de diluir, ¿no? Porque, nos estamos dando cuenta que las informaciones con las cuales justificaron cierto actuar político, resulta que no son ciertas. Entonces, hoy día, tan es así, que los que sí quieren el nuevo Aeropuerto Internacional de México, que evidentemente viene por parte de los constructores, han construido una plataforma, más bien una página, en una plataforma digital, la más vista de todas, que es Facebook, en donde defienden los beneficios del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Y dicen que va a ser la gloria, prácticamente, ¿no? O sea, ni tan ni muy, por favor. O sea, ¿va a haber daño ambiental? Claro que sí, porque estos cuates dicen que no. ¿No? Eso es eso es mentira total y absoluta. Las especies que allí anidan, migran y todo, definitivamente va a cambiar su población, van a cambiar muchísimas cuestiones. Y no solamente eso, sino que las afectaciones en cuestiones de suelo, en cuestiones de agua, va a ser definitivo. Y aunque dicen que va a ser un proyecto autosustentable porque va a aprovechar el agua de lluvia de 7 meses, el aeropuerto, que va a aprovechar la luz solar al máximo, que va a hacer no sé qué tanto, de que va a haber afectaciones, siempre las hay por una obra de esta magnitud, no nos vengan con cuentos. Pero ya tomaron cartas en el asunto, los que sí quieren el nuevo aeropuerto, ¿no? Y por ejemplo a esto se sumaba, por ejemplo, la postura o la bandera que en su momento tenía José Antonio Meade como candidato del PRI, que era el principal defensor de la construcción del aeropuerto junto con todo el sistema político priista, todos los candidatos del PRI.
que tenían como bandera defender esa construcción de esa obra tan importante, porque además ellos lo que vertían era el beneficio que iba a acarrear en cuanto a número de empleos, de forma directa o de manera indirecta, pero miles de empleos que van a generar, y sobre todo a gente del Estado de México, del Valle de México, de nuestra región oriente. Y bueno, pues existen los posicionamientos, los habitantes nezatlenses, qué es lo que opinan con respecto a la construcción, y sobre todo él siempre teniendo en consideración que si se va a efectuar, pues que él va a levantar la mano y decir que sean muchas personas empleadas, pero habitantes de Neza, ¿no? O sea, que realmente, para el caso específico de Nezahualcóyotl, pues haya gente trabajando de este municipio, ¿no? O sea, porque finalmente, bueno, pues es nuestra zona, ¿no? Yo creo que es lo que deberían de defender las organizaciones, básicamente, ¿no? O sea, especialmente los macheteros de Atenco. Y aquí viene a cuento justamente la dichosa gira de Jiménez Espriu, en donde fue corrido junto con otros 3 secretarios, sí, o próximos secretarios, que todavía no lo son, de una mina llamada El Tesoyo. El Tesoyo, para que usted tenga, porque el asunto de las minas es otro asunto que es lo que pesa mucho, y ha sido el argumento de los daños ambientales. Finalmente estas minas han existido hace mucho tiempo, nada más que ahora como es un tema viral, pues hay que atacar su producción, y no es que, no sé si sepa usted de dónde se hacen las carreteras, o de dónde sale el material para construir un cuarto en su casa. Sale de las minas, no sale de otra parte. Pero bueno, aquí en esta cuestión recorrieron la zona afectada, acompañado de los macheteros de Atenco, y en todo momento salían a cuadro con su machete en alto, como diciendo, bueno, ¿a qué vienes, no? O sea, es verdaderamente deleznable esa actitud. Yo no me la puedo quitar de encima, esa imagen. En donde la encargada de la mina, más bien la representante legal, Susana, no me acuerdo qué es, una licenciada que ya todo el mundo duda que sea licenciada y no sé qué, pero es un chisme de lavaderos. La cuestión es que los corrió porque era propiedad privada, y Jiménez Espriu le dijo, a ver las escrituras. ¿Quién es para pedir las escrituras? Digo, por favor. O sea, ¿qué se cree? Pues es el próximo secretario. No, de comunicaciones. Pero eso le correspondería al sector de economía, no la de comunicaciones, para empezar. La de medio ambiente sí, y les va a dar guerra a la mina del Tesoyo, pero como pocas veces. Eso está ubicado en Tesoyuca. Y es la mina en donde sí tiene un impacto ambiental horrible. ¿Por qué? Porque está a centímetros de los cimientos de una unidad habitacional, de las casas. Claro, pues al ratito, con el reblandecimiento y la extracción de todo lo que es el subsuelo, evidentemente se van a venir para abajo esas casas. Claro que es un atentado ecológico a las poblaciones que viven cerca. Pero también, ¿quién autorizó esas unidades habitacionales a un ladito de una mina? ¿No? O sea, hay que ver todo ese tipo de situaciones. Sí. Entonces, en esta dichosa gira, yo creo que el mensaje a rescatar dentro de todo el embrollo chismético que se hizo ahí fue una cosa, y esa es la posición de los macheteros de Atenco. Ellos dijeron, con consulta o sin consulta, nosotros vamos a impedir que se haga el nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco. O sea, a los macheteros de Atenco les importa un comino el resultado de la encuesta. Ellos se van a oponer de manera sistemática a todo. No luchan por empleos para toda la gente de San Salvador Atenco, que es donde sería lo ideal, y posicionar un polo de desarrollo turístico, ese lugar. ¿Qué es lo distintivo de ese lugar? Pues que las cuevas de no sé qué. Bueno, vamos a potencializarlas, que aparezcan en el mapa turístico del Estado de México, que no aparece San Salvador Atenco, por ejemplo. Vamos a, ¿qué hacen aquí? Pues pan de cacahuate. Pues ese es lo que vamos a promocionar como delicia gastronómica. No, a ellos les importa, no el aeropuerto, estamos jodidos y así nos quedamos. Digo, caramba, son situaciones que en verdad son tristes, pero aquí el mensaje, en este caso vamos a decirlo así, entrecomillado, muy entrecomillado, de la sociedad civil, que es la respondona en este caso, que son los macheteros de Atenco, dijeron, con consulta o sin consulta, nosotros nos vamos a oponer a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, ¿no? Entonces ahí se agrega un problema social más.
que seguramente no los van a apelar y mediáticamente no les van a dar foro, porque de manera sistemática así actúan los gobiernos, todos, no nada más el de Andrés Manuel, el próximo gobierno. Simplemente relegan todas las opiniones, declaraciones y todo lo que sea de los grupos de conflicto y pues se van con la suya. Entonces vamos, está atrapado en un callejón sin salida verdaderamente terrible, Andrés Manuel, en esta situación. Un callejón en el que él solito se metió, que también lo llevó a la presidencia, hay que decirlo, ¿eh? Sí. Esa camorra que desató diciendo no al aeropuerto, pues ahí está la cuestión. Ahora le toca estar del otro lado y no sabe cómo resolver este problema. La encuesta en sí no es resolutiva, aunque va a ser vinculante, dicen. Lo que salga el resultado de esa encuesta es lo que se va a hacer en el próximo gobierno. Pero resulta que, como decimos aquí, y es una opinión personal, basada en toda la serie de acontecimientos y declaraciones, es de que esta opinión ya está prácticamente tomada. La decisión está tomada y solamente se va a legitimar. Entonces, vamos, este asunto del nuevo aeropuerto yo siento que es una obra que se va a llevar a cabo, que no se va a detener, que probablemente entonces ahora tenga carácter privado, porque él dijo, se necesitan 88 mil millones de pesos que no vamos a invertir, pero si ellos dicen que los tienen, que lo hagan. Es decir, está dando la ventana para que se privatice el aeropuerto. Así es. ¿No? Y bueno, pues quizá con paliativos, a lo mejor si la encuesta por presión social sale que lo de Santa Lucía y lo del aeropuerto de Toluca, bueno, vamos a hacerlo eso mientras y ellos que hagan el otro, pero que no se va a detener la obra, no se va a detener. Sea privada, sea que la lleve a cabo el próximo gobierno, lo que sea, pero esa obra del nuevo aeropuerto internacional de México en la zona Texcoco se va a seguir construyendo, porque no se ha detenido. Entonces, eso es un asunto que ahorita nos traen a los mexicanos, pero ahí todos enfrascados en discusiones y que sí, que no, que yo sí opino que esto, y todos opinamos en el aire y de acuerdo a como es la información última. Pero hay que ver la colita que viene desde el inicio, cómo se originó todo este problema, cuáles son las consecuencias y finalmente cuáles actores son preponderantes. Decíamos hace rato, nada más para concluir el tema, si me permites, que el grupo Carso, de Carlos Slim, no estaba invitado a esa fiesta, ¿eh? Ahí estaba el grupo ICA, el grupo GIA y Prodemex, básicamente, como las empresas preponderantes en eso. Pero el grupo Carso no estaba invitado. Posteriormente él gana la licitación de la pista 2. Ese grupo gana y se apodera prácticamente de todo lo que es la obra de la torre, de un montón de cosas que finalmente lo están haciendo como el grupo plenipotenciario en dinero. Como el grupo más importante y el que lleva la batuta en esta construcción. Entonces, por esto, las declaraciones de Carlos Slim sobre el tema también pesan, ¿no? Pues sí, como no, si van a pesar porque es el que va a llevar básicamente la lana en esta cuestión. Esto no es un tema acabado, es un tema que vamos viendo cómo se va a ir desarrollando, pero si ya lo habíamos tratado en un programa en el lunes 2 de agosto, bueno, pues resulta que estas aristas que han salido pues están evidenciando que pues a Andrés Manuel López Obrador ya le urge quitarse de encima este tema y finalmente bueno, pues dedicarse a otro tipo de situaciones, aunque era su gran bandera y hoy día como que le está pesando demasiado. Y finalmente las cosas no apuntan a otro lado, sino a que se siga construyendo el nuevo aeropuerto internacional de México en la zona de Texcoco y que puede ser que el gobierno electo, el gobierno próximo a entrar el 1 de diciembre, porque todavía no hay un gobierno electo, empieza a trabajar en ampliaciones del aeropuerto de la Ciudad de México, del de Toluca, a lo mejor hace sus 2 pistas en Santa Lucía y deja que los privados hagan el de Texcoco, ¿no? Entonces, esto ha tomado así como que un giro pues muy acomodaticio y que finalmente pues no debería de nosotros tenernos en vilo si se hace o no se hace. Digo, no nos preocupa demasiado, pero porque se va a hacer. Pero de que nos lo metan como el tema fundamental en el cual tengamos que estar discutiendo, digo, ya es otra cuestión, ¿no? Así es. Así las cosas. Pues terminamos este tema, pero regresamos a Destacando lo Nuestro para platicar también pues cómo se están cocinando las cosas al interior del Congreso local aquí en el Estado de México y también, bueno, pues cómo va la comparecencia de los secretarios de Estado y pues qué diputados han levantado la voz también para defender a todos los mexiquenses. Regresamos a Destacando lo Nuestro.
carpintero de profesión, en Maderas Peganti tenemos la solución. Contamos con un extenso surtido en maderas de calidad. Recuerda, somos fabricantes en diseños exclusivos en muebles de oficina y para tu hogar. Estamos ubicados en Boulevard Cuauhtémoc, esquina Las Glorias, manzana 49, lote 13, Colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Chalco, Estado de México. Teléfono 5546 70 25 28. Precios especiales a muebleros y carpinteros. Maderas Peganti, una solución para ti. Viaja seguro en los mejores autobuses, con aire acondicionado, pantallas de video y baño para tu comodidad. Estamos muy cerca de ti. Autopista México-Puebla, kilómetro 27+500, en el paraje mejor conocido como La Caseta Vieja, en Valle de Chalco, Estado de México. Teléfono 3091-5262. Autobuses FIPSA. Ser un profesionista exitoso es posible, estudiando la preparatoria abierta en el Colegio Holandés, que te ofrece el mejor plan de estudios con horarios flexibles, colegiaturas accesibles, material de estudio certificado de la SEP con validez nacional y además te da la posibilidad de que seas tú quien decida el tiempo para concluir tus estudios. Esta es una excelente opción educativa, porque además de estudiar la preparatoria abierta, el Colegio Holandés tiene para ti las especialidades en mecánica automotriz, mecánica de motos, gastronomía y cursos de diseño floral, los cuales puedes estudiar bajo el esquema de clases 80% prácticas y solo 20% en teoría, en un excelente ambiente escolar. Nuestro plan de estudios te ofrece una formación integral que te permitirá incorporarte a un campo laboral asegurado, garantizando tu futuro como un profesionista exitoso. Acércate y conoce nuestras amplias instalaciones ubicadas en Avenida Cuauhtémoc número 56 en el centro de Ixtapaluca. Inscripciones abiertas. Colegio Holandés, Campus Ixtapaluca, formando profesionistas exitosos. Y efectivamente le decíamos antes de irnos a corte que se está realizando en la Cámara de Diputados del Estado de México la glosa del informe, del primer informe de gobierno de Alfredo del Mazo, en donde pues cada secretario tiene que hacer su comparecencia ante los diputados locales para pues explicar con números y con estadísticas y pues con palitos y bolitas, ¿verdad?, dónde está el trabajo que han realizado durante el primer año de gobierno de este mandato que cumple Alfredo del Mazo. Y le queremos comentar que le tocó el turno al secretario de Obra Pública del Estado de México, quien compareció y a quien le tocó hacer pues la respuesta a esta comparecencia ahí en la Cámara de Diputados, pues fue a la diputada local con cabecera local aquí en el municipio de Chalco, Anaís Burgos, quien pues así se dirigió al secretario de Obra Pública después de su comparecencia. Señor secretario, antes de iniciar, quiero recordarle que se encuentra bajo juramento de decir verdad. Solo por si en el transcurso de su comparecencia se le llegara a olvidar, tal y como le ha pasado a sus otros colegas. También quiero dejar bien en claro que no solo se dirige a 75 diputados,
le habla a más de 17 millones de mexiquenses que han abierto los ojos y que difícilmente seguirán creyendo en los discursos falsos y vacíos a los que ustedes los han acostumbrado. Dicho esto, y esperando que haya quedado claro que es usted quien comparece ante este honorable pleno y no al revés, hablemos acerca del estado general que guarda la obra pública en esta entidad. En el primer informe se muestran los grandes logros que se han alcanzado respecto a la obra pública. Sí, grandes logros. Así se refieren a ello, ¿cierto, señor secretario? Y al sinnúmero de beneficios alcanzados para el Estado de México, en lo que refiere a infraestructura eléctrica, hidráulica, así como desarrollo urbano y otras tantas obras notables que están estructurando los pilares para convertir al Estado de México en el siguiente Frankfurt alemán, que no es así. Lo cierto es que los mexiquenses sabemos que la realidad difiere de los números y las fotografías, y que los proyectos de obra pública que generan resultados a la altura de las necesidades de la población rara vez se llevan a cabo de manera correcta en el Estado de México. Debo confesarle que para preparar esta intervención hice el intento de buscar información en la página de internet de su secretaría, y al ingresar al apartado de obra pública me encontré con que no existe información al respecto. Y espero de verdad no recibir la respuesta de que usted no era el encargado de tales acciones, ya que estaría dejando de atender una de las facultades que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México le otorga. Y este tipo de omisiones se debe a la opacidad que ha imperado por muchos años, los que lleva el PRI sometiendo y lacerando a la sociedad en este estado. Opacidad que surge a la hora de rendir cuentas claras. Pues esa fue la comparecencia, la respuesta que dio la diputada local con cabecera en Chalco a pues al secretario de Obra Pública, a quien sin duda pues le hizo unos reclamos pues muy severos y le habló de forma muy específica de la conclusión de algunos hospitales que han sido ya prácticamente abanderados como que han sido concluidos, y los cuales pues no es así. Y bueno, pues ahí vemos las primeras participaciones, ¿no?, de quien será la representante local de pues todos los habitantes de Chalco, de Cocotitlán y de Temamatla, José Manuel. Una disculpa, me río porque hay dos cosas aquí. Tiene razón en reclamarle al secretario de Obra Pública del Estado de México por las formas que tiene este funcionario, que no es el único, son prácticamente todos los de Del Mazo, o sea, son unos exquisitos. Los señores se sienten así como que hechos a mano, y como son de allá de Toluca, pues de la zona de MTP, ya sabe usted, sienten que nadie les puede contradecir en nada. La otra es que a primera impresión, bueno, pues montados en esta euforia del triunfo de Andrés Manuel y pensando que los legisladores que se van a llegar ahí a la Cámara de Diputados local o a la federal van a ser unos guerreros que van a defender a los intereses ciudadanos, etcétera, etcétera. Pues a primera impresión puede decir, no, pues sí le puso una patiza al secretario, ¿no? ¿Y no le puso una patiza? Se la puso, pero aquí hay una palabriza, ¿no? Fue una palabriza, yo diría. Mira, aquí hay una cuestión, o sea, el hecho creo que está bien porque se tiene que meter a defender. Para empezar, no sé por qué ella tuvo que tomar la palabra en ese aspecto, ¿no? Porque ella, pues como que... ¿no? Ella preside el Comité de Comunicación Social, ¿no?
Sí. Y bueno, no sé qué otras comisiones. Anda metida en participación ciudadana, que era su interés fundamental, porque dice que ella tiene la experiencia en eso. Claro. ¿No? Pero bueno, pues resulta que le dieron la presidencia del Comité de Comunicación Social, aunque ella no va a manejar la comunicación social de la Cámara. Eso hay que decirlo de manera plena y absoluta. En esa cuestión, quien está bien interesada es Azucena Cisneros Cos, que ella, ese es su tema de Azucena Cisneros. Ella en Ecatepec se la pasó durante muchos años en el asunto de comunicación social, y que bueno, pues de alguna manera quien tiene el poder, que es Morena, a través de su máximo representante, en este caso que es la presidenta de la mesa directiva, va a mandar quién maneja comunicación social, porque están peleados por esa cuestión, ahí quiero decirte. Y además en la historia de la Cámara de Diputados local y también de la federal, no necesariamente el presidente del Comité de Comunicación Social es quien manda sobre cómo la Cámara debe de comunicar, ¿no? Lo decide el grupo en el poder y el que manda en ese grupo del poder, punto. Entonces, en ese aspecto, Anaís Burgos pues, va a ser la figura, pero no va a tomar decisiones. Pero lejos de eso, y es otro tema, a mí sí me queda de ver la diputada en el sentido de las formas. Es cierto que hay que ser incisivo, hay que investigar y hay que reventarle en la cara a la gente que viene y nos miente, a la gente que viene y casi nos pide una disculpa porque lo vemos feo cuando está compareciendo, ¿no? Pero es precisamente porque ellos tienen esas características, estos funcionarios. De ver feo. No, de sentirse... No, ni siquiera te ven, que es lo peor, ¿no? Es lo peor, ¿no? Digo, vamos, lo invitó a que recorra los municipios del estado de México, porque seguramente no los conoce. Cuando tú utilizas unas formas tales de ser un diputado socarrón o una diputada socarrona, hiriente, sarcástica, pues no tienes una altura política moral muy adecuada. ¿Por qué? Porque en el momento que te tapen la boca, difícilmente puedes decir algo, ¿eh? Es decir, no deja una ventana al diálogo, no deja una ventana a decir, señor secretario, nosotros investigamos y vimos tales y tales y tales deficiencias, lo que usted dice carece de sustento. No, los grandes logros, sí, cómo no, Chuya y sus calzozotes. Pero mira, finalmente... No, o sea, esas cuestiones yo creo que no son propias en el sentido de que estamos hablando de representantes populares, y por muy popular que sea la señora, en este caso la diputada Anaís Burgos, creo que debe de mantener ciertas formas. Es muy importante, porque una cosa es que te aplauda cualquiera, porque sí, qué bueno que le da así, pero ¿cuál es el futuro inmediato de esa relación? Yo creo que ese es el problema. Pero, la política se hace en base a diálogo, claro, y a lo que es los vínculos de decisiones, ¿no? Y esto da pie a que en la Secretaría de Obra Pública le cierren la puerta a la presidenta del Comité de Comunicación Social. ¿Por qué? Porque lo está enfrentando. Yo creo que no se trata de enfrentar. Yo creo que lo que se trata es de conciliar. Ese es el asunto. Pues sí, pero también estarás de acuerdo que hasta la fecha todos los secretarios de Estado, bueno, efectivamente los que están tienen un año, pero ha sido un sistema político de toda la vida en el Estado de México, que ha sido gobernado por el mismo sistema, por el Partido Revolucionario Institucional. Y ese sistema está acostumbrado a que llegar a la Cámara de Diputados era pues llegar a la extensión de su oficina, a la extensión de la oficina del señor gobernador, porque estaban sus empleados, los porque señores todos diputados, le aplaudían. Porque todos le aplaudían, claro, a los secretarios y bla, 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 y bravo señor secretario, y reconocemos, como lo hicieron, por ejemplo, los posicionamientos que hicieron algún diputado del PRI, que efectivamente se va sobre la línea que siempre lo han hecho, de aplaudir todo lo que está escrito, lo que ya entregaron, lo que inauguraron, aunque vengan a inaugurar una obra y se vaya el señor gobernador y atrás de él se cierre la obra, ¿no? Y la obra quede en un elefante blanco, que nunca más le vuelvan a dar vida, ni tampoco tenga servicio para la ciudadanía, que es el objetivo principal de construir una obra. Entonces, pues también es importante que efectivamente sí, la política se debe de hacer a través de la concertación, a través del diálogo, pero también es importante que los secretarios se vayan dando cuenta a dónde van a estar parados en esta ocasión, porque hoy las cosas les cambiaron, y les cambiaron radicalmente, y no van a ir a escuchar
los mismos apapachos de siempre, porque hoy el sistema va a cambiar y nosotros como mexiquenses, hayamos votado o no hayamos votado por los diputados locales que están en la Cámara de Diputados hoy, son nuestros representantes locales. Y queremos gente que realmente le diga claro a los secretarios y al mismo gobernador dónde está invertido el dinero, lo que tú me estás proponiendo, efectivamente checarlo y ver, como dice la diputada Anaís. Yo estuve en la página y no encontré nada para poder hacer un análisis de las obras que usted hoy nos viene a presentar. Entonces, es importante que vayan viendo el tono de la plática, el tono del recibimiento que le van a dar hoy los diputados, porque los señores están acostumbrados a que llegan a aplaudirles y pues hoy las cosas son distintas y que le vayan midiendo, ¿no? También que sepan que no van a encontrar aplausos, sino que van a encontrar reclamos y cada diputado desde su óptica particular pues tendrá que dirigirse a los secretarios muy a su estilo, muy a su forma particular de gobernar, y finalmente también mucha gente de la que está es gente que no ha gobernado y que va a tener que ir aprendiendo en el camino y que la va a regar porque no aprenden siendo diputados, no le van a cerrar la puerta en la Secretaría de Obra Pública al Comité de Comunicación a la información Social. básicamente. Ajá, sí, porque a ver, que le cierren la puerta a los diputados y más bien a quien les van a cerrar la puerta con sus propuestas es a los secretarios, Yo ¿no? quisiera ver que en el Congreso. la diputada Anaís siguiera en el mismo tenor. O sea, aquí no se trata de condenar a nadie. Claro. Aquí de lo que se trata es de establecer cuáles son las formas que están llevando a cabo y hacia dónde llevan ese tipo de interpelaciones, ¿no? O de intervenciones, porque no fue una interpelación, fue una intervención directa contestando al secretario que ni sé cómo se llama y la verdad ni me interesa, porque la verdad es que todo este gabinete Alfredo del Mazo, y aquí lo hemos dicho, son gente que pues está ahí porque lo pusieron y pues yo a la fecha no he visto absolutamente nada de impacto en cuestiones de obra pública en el Estado de México. No, puras tarjetitas. O sea, está insalvable la posición del secretario de Obra Pública. El reclamo está perfectamente justificado. A lo que voy, y es mi muy particular punto de vista, y por eso lo traigo a cuento, es precisamente que en la política las formas son fondo. Y de por sí son rencorosos ahí en Toluca. Digo, ¿no? Son rencorosos. El gobierno de Alfredo del Mazo dura 6 años. Los diputados duran 3. Aguas. O sea, esto es mirar hacia adelante y hacer ese mismo tipo de reclamo, pero con altura política. Eso es lo que yo digo. No que no lo hagas, sino que, bueno, hay que ver las formas parlamentarias que tienen otros países. Ajá. Independientemente de la historia. No hablemos de México, porque México está contaminado de lo que tú dices, ¿no? Del aplausómetro para todos los que van y comparecen. Sí. Y eso es muy cierto. Sí. Ahora ya no va a ser esas condiciones, lo deben entender y qué bueno que se le pusieron al brinco, pero hay maneras. ¿Por qué? Porque finalmente yo lo que veo es que aquí se están generando enconos y se están generando confrontaciones que en lugar de que pongan la muestra, que digan tenemos diputados inteligentes, diputados con clase, diputados que saben decir las cosas y no necesariamente que hay una pelea en el horizonte cercano. No, o sea, simple y sencillamente pueden hacer las cosas de manera distinta, porque esto también ya lo hemos visto. Yo te decía, cuando escuché a Anaís Burgos, hazte cuenta que estoy escuchando a Félix Salgado Macedonio cuando era diputado en la época de Fox, que discutía cosas tan banales como es que aquí en la modificación del escudo nacional ahí se ve una maldita F. Él decía, ¿sí te acuerdas de ese escudo que estaba como medio partido? Y decía, no, es que ahí se ve una maldita F de Fox y no sé qué, y cosas así discutía Salgado Macedonio y la sigue discutiendo, ¿no? Con todas sus características. Y finalmente, eso no le ayudó mucho a como oposición a tener una postura de respeto hacia el legislador, ¿no? Al contrario, cada vez que muchos periodistas del sistema podían, lo vapuleaban. Esa es la verdad con el tipo, que fue un personaje de moda en la política, pues sí, hasta una película hizo, y se llamó Guerrero, por cierto, y finalmente ya, pues al olvido. Ahorita es representante, no sé qué creo que es senador o volvió a ser diputado, están otra vez en el ajo, pero finalmente no es un personaje que haya pasado a la historia como un personaje como el gran defensor del pueblo mexicano. Simplemente así fue como una especie de tipo que actuaba en el concierto político y bueno, pues era bravucón.
No quisiera que pasara eso con Anaís Burgos. Claro, y es que o ahora con otros más. también hay otra cosa que tenemos que ver, que efectivamente la forma es fondo, pero aquí es algo que no se puede dejar de lado, la formación política de cada uno de los actores que hoy son diputados. Sí. Cada uno de ellos ha llegado ahí de una forma muy distinta, y bueno, pues la formación de Anaís, Muchos como el nos burro que habla, tocó la flauta, ¿eh? Así. sí, y hay por ejemplo, Anaís, ella, pues tuvimos nosotros la oportunidad de entrevistarla aquí en campaña, y nos platicaba su origen desde hace, ¿cuántos años refería? ¿15 años? No, de estar, 17 años. O 17 años cerca de Andrés Tiene Manuel López 34 y Obrador, dice que tiene 17 años trabajando con López Obrador. con López Obrador, y pues en la calle, ¿no? Armando el grupo con los chavos, y una gente pues de lucha y de batalla en la calle. No es lo mismo esa formación de un liderazgo en la calle, de enfrentarte a la vida cotidiana, a la vida real, a los problemas reales, que los chavos llegan y te dicen cuál es la vida que están teniendo en ese momento: no tener un trabajo, no tener dinero para ir a la escuela, de no tener dinero para trasladarse, de que los asaltaron, de que les robaron. Es característico No es lo de mismo. ella porque ella es madre soltera. O sea, ella fue madre muy joven y enfrentó esos problemas que dices tú. Entonces, ella sí sabe de lo que se trata la carencia. No es lo mismo salir a la calle y Claro. enfrentarte y formarte en ese fuego, Hacer un César Camacho que nunca ha padecido, ¿no? o a ser hijo de papá, ¿no? O sea, Sí, o estar hacer un sentado, Alfredo del Mazo, por ejemplo. exactamente, atrás de un escritorio, que obviamente esos señores, ¿cuándo conocieron la pobreza? ¿Cuándo conocieron lo que era subirse al metro? Pues por eso O decimos viajar en aquí combi? que es Fellito Pues nunca. tercero, ¿no? Claro, o sea, ¿cómo van a poder gobernar con sensibilidad si ellos nunca han sabido lo Hay que que es no llamarle tener? la atención a esos señores, Claro. pero desde la máxima tribuna del Estado de México, creo que es mucho más efectivo el ser contundente, con las mejores formas y las mejores palabras, no porque sean malas lo que dijo Anaís, no, pero las intenciones sarcásticas, hirientes de decir, te voy a destrozar, canijo. Creo que esa intención que está detrás de las palabras y de las formas es lo que no ayuda mucho precisamente a conciliar. Debe de sujetar esa situación y estarle dando guerra al secretario de Obra Pública, así es que es su encomienda, ¿no? Que no sé por qué tendría que ser, pero bueno, que se persiguiera el asunto. ¿Por qué subir a la tribuna y hacerse un discurso, pues vamos ahí, contestatario, broncudo, como quieras? Pues no sirve de nada si no tienes seguimiento sobre el tema, Claro. ¿no? Entonces, aquí yo creo que, insisto, debemos de tener diputados que enfrenten así las cosas, pero sus formas deben ser más refinadas en el sentido, no porque queramos diputados fifís, eso no nos importa. Lo que queremos son diputados que cuando les reviren, no se queden callados y no les vayan a tapar la boca. Porque haz de cuenta que todos los argumentos los vació en esa intervención. ¿Y luego qué va a pasar? Hay que ser un poco estrategas en ese tipo de situaciones, ¿no? Y ella, que es licenciada en Comunicación Social por parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, debe entenderlo. Entonces, bueno, pues vamos, yo creo que es un asunto que no nada más se va a presentar, nadie se va a presentar en un montón, ¿no? O como tipejos como Mayer y cosas Sí, así como que hacen cada que tontería. acaba de tuitear, ¿no? Sergio Mayer, ahí para que puedan descargar unos libros, mandó unos links para que descarguen unos libros gratuitos, y resulta que ese espacio no cuenta con los permisos legales para poder descargar los libros, y bueno, pues ya, bueno, cada vez van haciendo más burradas, esa es la palabra, muchas burradas, ¿no? Y no Sí. no queremos que hagan burradas, lo que queremos es que hagan las cosas bien. El de la halterofilia porque con si a la ellos les va heterofilia, ¿no? heterofilia, por el amor de Sí. Dios. Bueno, si a ellos les va bien como representantes que están haciendo bien su trabajo, a los mexicanos también nos va bien. Por eso Así es. estamos reclamando, ¿no? Y por eso estamos poniendo el puntito sobre hoy, porque es importante. Yo creo que aquí sí van a ir aprendiendo, efectivamente, Así es. pero no nada más entender que hay otras maneras de expresarse, sino que en la política las formas sí son fondo y precisamente no ayudan a conciliar ciertas actitudes. Por eso, entre mejor altura de mira se tenga en esa situación, yo creo que es mucho más loable para todos estos diputados que le están rascando todos los negritos en el arroz a Alfredo del Mazo. Bueno, pues que eso les puede servir para ser más contundentes en sus aseveraciones y en su exigencia de explicaciones al gobierno, para que ese gobierno se ponga a trabajar como es. ¿Así? Pues sí.
Y por lo pronto, bueno, pues a mí me encantó ver la imagen en donde Andrés Manuel López Obrador llega al Palacio de Gobierno, una imagen yo creo que histórica, que cuando en la vida la cuna del priismo, ¿no? Se pudo haber imaginado recibir a Andrés Manuel López Obrador como presidente electo ahí en Palacio de Gobierno, con una imagen de austeridad, en donde solicitado por el propio presidente electo, solamente con el atril, el micrófono, cuando antes, No, amigo, hombre, eran unos bueno, escenarios de 200,000 pesos. Y Y nada más más para que dijera lo todo. mismo que dijo así en un Así pequeño es, atril. así es. Y justamente hay que rescatar, ya que dijiste esto, una cosa. Al Estado de México no le va a ir tan mal en la relación con el presidente electo y el gobierno federal, ¿eh? Le dieron 46,000 millones de pesos para obra. Pues vienen por el Estado de México. Exacto. Pero bueno, a partir de esa situación hay que entender una cosa, y de manera muy puntual. No hay bronca entre Andrés Manuel López Obrador y Del Mazo, al menos en las formas. Y eso los diputados lo deben entender. ¿Sí? Entonces hay que llamar a cuentas en su momento. Pero el jefe máximo de Morena, el presidente electo de este país, está diciendo: no te preocupes, estamos amigos, ahí está la lana, no te apures, vamos a hacer el tren La Paz Chalco, vamos a los proyectos de infraestructura. Y acuérdense que el Aeropuerto Internacional de México, el nuevo Aeropuerto Internacional, está en zonas del Estado de México. Así que también va con colita esta cuestión, ¿no? Así Es es. decir, el aeropuerto va, como lo decimos, y muchas otras cosas. Entonces, retomando y puntualizando, creo que las formas son fondo y ya hay que ser un poquito más refinados, porque es muy importante no confrontarse, conciliar, exigir y saber bien representar a lo que es el pueblo de México. ¿El mexicano? Pues ya nos vamos, José Manuel. Nada más la cereza del pastel sería pues el anuncio de que Delfina Gómez, la maestra, será la encargada de bajar todos los programas, y aparte el presidente electo dijo que la quiere mucho. Ah, no, ¿Estás y de acuerdo? acuérdese que no va a pasar por el gobierno del Estado de México ni por los gobiernos municipales. Así es. Pues vámonos, José Manuel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, buenas tardes, esperamos vernos aquí dentro de 8 días, en los lunes, y es un placer haber estado aquí. Muchas gracias. Muchas gracias allá en producción a la doctora Ana María Arochi Rosales, a Itzanindani Aguilar Toriz. Yo soy Ana María Morales Arochi. Les agradezco muchísimo el favor de su atención y pues nos vemos y nos escuchamos mañana en punto de las 3 aquí en otro programa más de Destacando lo Nuestro. El Colegio Holandés de Gastronomía en su plantel Ixtapaluca te ofrece cursar la especialidad en alimentos y bebidas en tan solo 1 año 3 meses. Bajo el mejor plan de estudios, en esta especialidad podrás dominar las técnicas para preparar cocina asiática, cocina latinoamericana, cocina europea, cocina mexicana, panadería y repostería. Mientras que en materias complementarias aprenderás, entre otras, todo sobre coctelería nacional e internacional. Innovando para ti, también te ofrecemos estudiar diseño floral en un curso de tan solo 6 meses. Forma parte de una generación exitosa estudiando la especialidad en alimentos y bebidas en el Colegio Holandés de Gastronomía. Te ofrecemos horarios flexibles y prácticas profesionales en restaurantes y hoteles de 5 estrellas. Visítanos, estamos ubicados en Avenida Cuauhtémoc número 68, Colonia Centro, en Ixtapaluca, o pide informes al teléfono 4435-3323. Inscripciones abiertas. Colegio Holandés de Gastronomía.